que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Ese aplauso es para ti, Señor. Es una ofrenda de palmas en el que te damos toda la gloria, Padre, solo a ti, Señor. Gracias te damos por permitirnos estar en tu casa, cantando tu palabra, orando conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Amén, amén. Sí. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Sí, gloria a Dios. Sí, aleluya. Sí, muy buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y su misericordia se renueva cada mañana y todos los días. Y nosotros estamos pues muy agradecidos con Dios por lo mismo. Y bueno, queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Queremos que se sientan en casa, esta es su casa. Y este lugar es un lugar donde cada día nos esforzamos por darle la gloria al Señor, ¿sí? Darle todo el honor a Él, toda la dirección de nuestro corazón es para el Señor. Y en eso estamos trabajando y sean todos muy bienvenidos. También los que nos ven por internet, sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por su sintonía. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a todos los que forman parte de esta familia Voz de Dios, los que nos visitan por primera, segunda o tercera ocasión, bienvenidos también. Y es un honor, es un privilegio que Dios nos da el poder estar aquí reunidos dándole la gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Quitemos todo prejuicio para que esa semilla pueda caer en una buena tierra y traiga un fruto abundante en cada una de las familias de aquí de la Iglesia Voz de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sí, antes de pasar la palabra queremos hacer algo. Queremos orar por aquellas personas que traigan alguna necesidad fuerte, ¿verdad? Que se sienten desconsolados, tristes, por cualquier razón. Puede ser enfermedad, un problema familiar, un problema civil en su trabajo, en su empresa. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5 versículo 16, Él dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabía usted que el pastor no es el único que Dios lo usa para orar y que Dios sane a las personas o para que Dios responda? Todos tenemos de parte de Dios esa gracia, ese don de Dios. Y no está limitado solamente a los ministros o a los líderes de la iglesia. Entonces, si hay alguno entre nosotros, como dice Santiago, alguno que está enfermo, alguno que tenga un problema, que se siente de tal manera desanimado y triste, yo le quiero pedir que se ponga de pie ahí en su lugar. Ahí no tiene que ver. Sí. No tiene que venir aquí al frente. Solo le pido que se ponga de pie en su lugar y queremos orar por usted. Sí, póngase de pie ahora mismo, por favor, queremos orar. El que tenga una necesidad muy fuerte. Yo sé que todos traemos alguna necesidad, pero hay quienes vienen definitivamente, como se dice por ahí, a punto de tirar la toalla. Bien, ahora les voy a pedir a los hermanos que están junto a ellos, que se pusieron de pie, que se pongan de pie y que les toquen el hombro, no la cabeza. No le va a dar profecía personal ni le va a hablar en otras lenguas. Vamos a orar como dice Santiago, orad unos por otros. Rápidamente vamos a movilizarnos. Vamos, Jaciel, por favor, ayúdenos todos. No necesitan ser ministros para orar. La Biblia, Santiago dijo, oren unos por otros. Sí, unos por otros, no importa quién sea. El poder viene de Dios y solamente vamos a interceder por nuestros hermanos que tienen necesidad. Levanten su voz y vamos a orar. Padre, presentamos delante de ti estas necesidades fuertes que traen nuestros hermanos. Tú sabes cuál es su necesidad, tú sabes cuál es su problema y su situación, pero tu palabra es muy clara. Tú nos has hablado a través de Santiago: orad
unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, oramos, intercedemos por ellos. Padre, fortaléceles en sus necesidades, fortaléceles en sus debilidades, en sus enfermedades, en sus problemas. Sabemos que tú eres poderoso para sanar, tú eres poderoso para levantar al que está caído, tú eres poderoso y generoso, Padre, para responder a cada una de nuestras necesidades. Sabemos que soberanamente tú vas a responder conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Oramos y te pedimos, Señor, que los fortalezcas, que los levantes, Señor. Si están en el desierto, dales agua de beber. Si están en el valle, Señor, abrázalos, ámalos y dales una palabra con la cual se sientan fortalecidos y levantados en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, a ti la gloria y la alabanza en Cristo Jesús nuestro Salvador, y decimos todos amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Sí, aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a orar y vamos a comenzar con la palabra. Señor, te damos gracias porque nos has dado un tiempo maravilloso en tu presencia, porque cuando tú nos visitas, Señor, nosotros estamos completos, estamos llenos y satisfechos. Cuando tú estás en medio de nosotros, no nos hace falta nada, Señor. Cuando tú estás con nosotros, nos sentimos realmente plenos. No hay nada que pueda satisfacer nuestras almas y nuestras vidas que no sea tu presencia en nosotros, que no sea oír las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no sea oír tu voz a nuestro corazón hablándonos y dirigiéndonos día a día, Padre, para que nosotros podamos enderezar nuestros caminos y nuestras veredas. Queremos rogarte que nos hables en esta tarde, en esta mañana, a través de tu palabra, y que al salir de este lugar salgamos impactados por ti. Sabemos que tú eres un Dios poderoso y que tu palabra está viva y además es eficaz, porque es más cortante que cualquier espada de doble filo. Solo tu palabra penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, los pensamientos, las intenciones más profundas de nuestro corazón. Por eso nos entregamos a la autoridad de ella, de tu palabra. Rendimos nuestros corazones, nuestra mente, nuestras ideas, Señor, quedan totalmente desvanecidas ante el poder y la supremacía de tu palabra. Gracias porque a medida que tú nos hables, nuestros corazones son sanados y nuestros ojos son abiertos. Y hoy vamos a hablar un tema importante para la iglesia y para muchas personas, Señor, que celebran una tradición que va contra tu palabra. Y no solo eso, que ofende y lastima tu corazón. Danos entendimiento y sabiduría y amplía nuestro espíritu, porque queremos ser obedientes y hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice amén y amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tradición del Día de Muertos. Lo estuve anunciando ahí por Facebook en algunas publicaciones, y creo que es muy importante hacer esta pausa antes de continuar con nuestra serie de Pilares para la Familia, ya que los próximos 1 y 2 de noviembre, ¿verdad?, se celebra el Día de los Muertos aquí en nuestro país y en muchos otros. Y es una tradición. Hemos dicho que hay tradiciones, o mejor dicho, que no todas las tradiciones son malas. Por ejemplo, si hablamos de una tradición del Día del Niño, no es una tradición mala porque no viola o no agrede ningún principio de la Escritura. Si hablamos del Día del Padre es lo mismo, si hablamos del Día de las Madres es exactamente lo mismo. Aun si hubiera un Día del Abuelo o el Día de los Maestros, del Profesor, bueno, no son tradiciones que violenten las Sagradas Escrituras o los principios bíblicos, pero hay otras que sí violan y agreden directamente los principios de la Escritura, y en este caso es la tradición del Día de los Muertos y también ya el Halloween, que bueno, hace años no se acostumbraba en nuestro país, y hoy también ya tenemos Halloween y además el Día de los Muertos. Así que vamos a hablar de esta tradición del Día de los Muertos, y el tema se llama ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la tradición del Día de Muertos? Alguien dijo lo siguiente: la vida del hombre
está rodeada por dos grandes murallas: el nacimiento y la muerte. Hay personas que aseguran haber tenido conocimiento de la vida antes de su nacimiento. ¿Es verdad? No, no lo es. Y esta es una vieja filosofía pagana conocida como la teoría de la reencarnación. Sin embargo, el mayor interés de los hombres hoy en día, y hablo de la humanidad en general, incluyendo nosotros los cristianos, radica en la segunda muralla, que es la muerte. La mayoría, incluso nosotros los cristianos y los evangélicos, deseamos saber qué está sucediendo en el más allá y qué es lo que nos espera. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Realmente habrá otra vida después de la muerte? ¿Realmente habrá un lugar donde iremos después de morir? ¿Alguna vez lo ha preguntado? Sin embargo, hermanos, los investigadores de hoy están muy ocupados entrevistando a aquellas personas que están cerca de la muerte, sobre todo a aquellos que han sido oficialmente declarados muertos y que han sido revividos en los últimos minutos. ¿Sí? La información que se ha obtenido es muy interesante, pero sobre todo es incierta y además confusa. La mayoría de las experiencias de estos muertos, que ellos dicen haber vuelto y han tenido experiencias en el cielo o experiencias en el infierno, aunque es sorprendente lo que ellos nos dicen, está en total contradicción con lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Y de esa manera es como nosotros podemos filtrar si la experiencia de dicha persona es una experiencia proveniente de Dios, o es una experiencia inventada por esa persona, o es una experiencia que viene del mismo Satanás. Y esta es precisamente la primera razón por la que la Biblia nos amonesta a que no busquemos información entre los muertos, sino en Dios. Y precisamente la tradición del Día de Muertos se practica eso. La gente va a los panteones, va a donde hemos sepultado a nuestros familiares y los consulta la gente. Y yo me he sorprendido que aún hace, me parece que un par de años, una hermana no vino, por ejemplo, el que cayó un servicio un domingo previo al Día de Muertos, y me pidió disculpas: pastor, perdón, no pude venir, es que ya ve que fue el Día de Muertos, entonces yo fui al cementerio a llevarle flores a mi mamá y le llevé el mariachi y le llevé su mole que tanto le gustaba. Es sorprendente, la Escritura dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si después de que usted obtenga el conocimiento decide hacerlo, bueno, usted le tendrá que dar una respuesta a Dios, pero hoy va a tener el conocimiento. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 19, y Dios le habla al profeta y le dice precisamente que nosotros no debemos buscar ninguna información entre los muertos o en los muertos, sino en Dios. ¿En quién debemos buscar respuesta, hermanos? En Dios. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Dios le está diciendo a Isaías: mira, habla con el pueblo y diles que va a haber gente que les va a decir que vayan con los adivinos y con los encantadores para que les adivinen el futuro, o para que a través de ellos puedan invocar a su muerto o a su familiar. Entonces dice Dios: si les dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Notan que Dios le está diciendo al pueblo: miren, cuando alguien venga y les digan, vamos a consultar al muerto, ustedes tienen que responder: ¿acaso no somos pueblo de Dios que debamos más bien consultar a Dios en lugar de los muertos? ¿Acaso no somos hijo de Dios que vamos a consultar a los muertos en lugar de consultar a los vivos? Es interesante la palabra consultar que usa aquí el profeta Isaías, y significa dirigir una pregunta esperando una respuesta. Fíjense bien, dirigir una pregunta esperando una respuesta. ¿Y cuánta gente practica eso hoy en día? ¿Cuántos? Muchísimos, miles, millones y millones por todo el mundo consultan a sus muertos, les hacen preguntas esperando una respuesta.
De hecho, hay quienes todo el año lo hacen, no solamente el día de la tradición de los muertos. Sin embargo, eso se hace mucho más fuerte y con mayor, oiga la palabra que voy a usar, con mayor fe, el día de la celebración del Día de los Muertos. Ellos tienen más fe ese día, aunque todo el año lo invocan de alguna manera, ponen un santo, colocan una veladora, van con un medium, con un adivino y quieren consultar al muerto, pero cuando llega el 1 y 2 de noviembre, con más fe, ellos lo consultan y creen, precisamente porque la tradición le ha asignado esos días a los muertos. La gente va al panteón y le hace preguntas a su difuntito, le hace preguntas a la abuelita que tanto los aconsejaba, al padrino que los bautizó, a su mamacita santa, ¿verdad? Van y hasta al muertito que le recomendaron porque era muy bueno. Dicen, bueno, si a lo mejor tu mamacita no fue muy buena y te trató mal, ve con la mía, le dicen. La mía era todo dar, ¿no? Si tú le llevas una flor, ella te va a contestar. Además de ser, todo esto además de ser antibíblico, fíjense bien, es absolutamente pagano delante de Dios. Cuando hablamos de una tradición pagana, estamos definiendo o significa algo que le genera asco a Dios. De ahí aquel versículo que dice, o eres frío o caliente, porque si eres tibio, no definido ni para el mundo ni para Dios, me das asco, yo te vomitaré de mi boca, no eres parte de mi cuerpo y por lo tanto no serás de los salvos. Y precisamente la tradición del Día de Muertos es un asco, le genera asco a Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque es pagano. El colmo es cuando un cristiano hace lo mismo. Lo podemos entender de un incrédulo, pero no de un hijo de Dios. ¿Qué nos acaba de decir el profeta Isaías? Lo que él nos está diciendo cuando menciona consultar a los muertos por los vivos, que eso es paganismo, eso es asqueroso delante de Dios, teniendo al Dios vivo y todopoderoso, al Dios que habla cuando oramos delante de Él, prefieren muchos consultar a un muerto. ¿Les suena lógico que un vivo hable con uno que está muerto? No, ¿verdad? Por simple sentido común, no se nos hace lógico. Por supuesto que no, el sentido común que Dios ha puesto en nuestra cabeza nos dice que eso es completamente irracional. Hermano, Dios nos ha puesto un sentido común, por eso es que a veces se dan tantos y tantos mensajes desde los púlpitos y hay personas que dicen, bueno, suena bien lo que dice el predicador, pero a mí como que no me checa, a mí como que no me suena eso, como que no se me hace lógico. ¿Qué está pasando ahí? Que el sentido común que Dios le puso a todo ser humano está activo todo el tiempo y el Espíritu Santo nos está mostrando ciertas cosas, pero decimos, bueno, como el predicador lo dijo, el que está mal soy yo, él debe estar bien. Entonces, por simple sentido común, hermanos, nosotros entendemos pues que no es lógico que un vivo hable con uno que está muerto. Además, la Biblia dice que los muertos nada saben. No tienen ninguna información que nosotros podamos obtener de ellos. No tienen ninguna respuesta que ellos nos puedan dar. La respuesta, ¿en quién la encontramos? En Dios. ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. Toda la palabra de Dios, dice, no lo busquen, 2 Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta? Hermano, es totalmente irracional, déjeme decir, es absurdo, es ridículo consultar a un muerto cuando tenemos al que está vivo y vive para siempre y vive en nuestros corazones y que además la palabra que Él nos dejó está viva y permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Ellos lo consultaban y Dios les respondía. Nosotros lo podemos consultar y también nos responderá, porque Él está vivo y Él es nuestro Dios. Amén, dígale al que está a su lado, Él es nuestro Dios. Vamos a consultar a Dios y no a los muertos. Y ya no estamos hablando además de un muerto vivo, es decir, una persona que no conoce a Dios, un muerto espiritual que a veces dicen, en lugar de sacar una cita con los ministros de la iglesia, sacan una cita con su familiar más cercano, porque como le ha funcionado bien, bueno, vamos a ver cómo le hizo o qué nos puede decir. Es un muerto vivo. Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Le dijo el Señor Jesús a aquel joven que lo quería seguir. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 nos afirma que no hay lógica racional por sentido común en que un vivo consulte a un muerto, por la simple razón de que los muertos nada saben, no hay información en ellos. ¿Ya lo encontró? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Sabemos que hemos de morir, ¿verdad? Los que viven saben que han de morir, pero los muertos, dígalo usted, nada saben ni tienen más paga. ¿Por qué? Porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Cuando una persona muere, al momento y en la reunión, bueno, solemos recordar quién era, quién fue, qué hizo, y decir, bueno, fue una excelente persona, hizo esto, hizo aquello, ayudó a tales personas, lo que usted quiera. Pero con el tiempo, dice la Escritura, que su memoria es puesta en el olvido. Jamás nos volvemos a olvidar. Yo le aseguro que muchos de ustedes ni siquiera saben cómo se llama su bisabuelo. Yo no lo sé. Y si hablamos más para atrás, ¿por qué no lo sabemos? Porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Ayer estábamos en Zamora, Michoacán, con un tío mío, hermano de mi papá. Mi abuelo en sus tiempos, en los años 1937, fue futbolista profesional, seleccionado mexicano, metió 7 goles en un solo partido, y ahí podemos seguir hablando de fútbol, ¿verdad? Y mi tío sacó un álbum, el álbum de los recuerdos, y me dio fotos. Mira lo que dijo el periódico, esto de mi padre, el ovaciones, esto, la fotografía de mi abuelo jugando fútbol, en el barco que los llevó hasta Italia en la selección mexicana, y todo eso, ¿sí? Pero hoy su memoria está puesta en el olvido. Yo hablaba con algunos hermanos pastores que conocen mucho de fútbol y la historia, y yo les decía, mi abuelo fue seleccionado mexicano. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo? Le decían el 7 Rubalcaba, José María Rubalcaba Villafuerte, y así jugó en el Necaxa y luego en la selección mexicana, y se quedan así, dicen, no, pues yo conozco la historia, pero no me acuerdo de tu abuelo. ¿Por qué? Porque su memoria fue puesta en el olvido. ¿Sí, hermanos? Por eso es que los muertos nada saben. Él es de Zamora, pero ¿cuántos saben que Rafa Márquez es de Zamora? El defensa nacional, Rafael Márquez. Bueno, él está vivo, ¿verdad? Y ahorita todos sabemos que por culpa de él Holanda nos metió un gol también, ¿verdad? Porque está vivo. Pero cuando pasen los años, su memoria será puesta en el olvido y se cumple la Escritura, aunque yo no creo olvidar nunca ese detalle. Por eso es que los vivos no debemos consultar a los muertos, porque ellos nada saben. Digan todos, nada saben. ¿Qué significa nada saben? Significa que no poseen conocimiento ni ninguna información de absolutamente nada. No poseen conocimiento ni ninguna información de absolutamente nada. ¿Usted le preguntaría cosas a una pared? ¿Por qué? No sabe nada. ¿Le preguntaría cosas al piso? ¿Qué dirían? Se le botó una tuerca, ¿no? ¿Hablarías con un objeto como una pelota, como un ladrillo, con un pan? ¿Hermanos, lo harían? Por supuesto que no. Pues es exactamente lo mismo que preguntar y hablar con un muerto. Tanto la pared, como el suelo, como la pelota, como el ladrillo y como un muerto, nada saben. No poseen información de absolutamente nada. Lo que estamos diciendo es que nosotros, los seres humanos, no tenemos autoridad alguna sobre nuestra vida, y mucho menos la tenemos después de la muerte, hermanos.
Nosotros cuando morimos, nuestro cuerpo es desintegrado y cada parte de nuestro ser, que somos espíritu y alma y cuerpo, van a un lugar que Dios ha determinado. Y junto con nuestro cuerpo, se va todo al olvido, no tenemos conocimiento, simplemente nos volvemos nada. Del polvo fuimos hechos y al polvo hemos de volver. Y si usted platica con el polvo, yo le aseguro que el polvo no tiene nada que decirle. Eso somos, polvo. Escuche bien, no hay poder humano que pueda hacer hablar a un muerto. Y si alguien dice que lo ha logrado, no ha sido el difunto quien ha hablado, sino Satanás que lo engañó. Porque yo le creo más a lo que la palabra de Dios dice que a lo que el muerto, aunque yo oyera su voz literalmente, me estuviera diciendo. ¿Sabe usted que Satanás habla? Él habló con Jesús, aprendimos en el Congreso, lo llevó en un pensamiento, lo llevó en una imaginación, pero Satanás habló a través de mucha gente y usa cuerpos para engañar a las personas. ¿Por qué cree usted que dice la Escritura que cuando Moisés muere y él va al monte, se recuerda que le dijo Dios a Moisés: sabes que tú no vas a heredar la tierra prometida? Usted ya sabe la causa, pero Moisés fue y su cuerpo, dice la Escritura, desapareció. La Escritura dice que el ángel de Dios, el ángel Miguel, se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿Por qué? Imagínese usted, si hoy Satanás nos engaña con un muerto, cualquier muerto, y dice: se me apareció mi abuelita. Imagínese si Satanás hubiese podido tomar el cuerpo de Moisés y se le aparece al pueblo de Israel. Hubieran hecho absolutamente todo lo que ese Moisés resucitado les diría. Por eso se disputaban el cuerpo de Moisés. Desde luego que Satanás no pudo y Dios tomó el cuerpo de Moisés. Solo hay uno que tiene la autoridad sobre la muerte. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús es el único que tiene autoridad sobre la muerte, y Él no nos ha dado ningún acceso para hablar con los muertos. ¿Por qué? Dice la Escritura que solo Él tiene las llaves de la muerte. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, por favor. Apocalipsis 1, 18 afirma que solo Jesús tiene las llaves de la muerte. Dice: y el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué agrega diciendo? Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Todos digan llaves. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? No, Jesús. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y el Hades? Jesús. La palabra llave que usa Juan significa un dispositivo de madera. Fíjese bien, un dispositivo, una llave como la que conocemos, pero me llama la atención que dice de madera, para bloquear o desbloquear un mecanismo de cierre. Ese es el sentido original griego. Un dispositivo de madera para bloquear o desbloquear un mecanismo de cierre. Esto es realmente impresionante y pongan mucha atención. Ese dispositivo de madera representa su muerte en el madero, que es la cruz donde Él fue clavado. Y lo que está diciendo Juan es que solo Cristo, que murió en el madero, pero que después resucitó, es el único acceso o llave que tiene control sobre los vivos y sobre los muertos. Nadie más que Él. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz, al madero, y Él es la llave, Él es el acceso para nosotros al trono de Dios. No, ya dejaron de ser los sacerdotes. Fíjense bien, no somos tampoco los pastores los que les damos acceso a ustedes a Dios. No, mucho menos va a ser un medium, mucho menos va a ser un brujo, un hechicero, mucho menos va a ser un muerto, hermano, ahí nuestra abuelita o quien haya sido. El acceso a la comunicación y a la vida eterna, el acceso a Dios, es Jesucristo. Él es la única llave. Y óigame bien, no solamente la única llave para la salvación, Él es la única llave que te accesa para tener una comunicación con Él sin que consultes a un muerto. Si tú quieres saber o arreglar cosas de tu vida, tienes que ir a la llave que es nuestro Señor Jesucristo. No tienes que ir a un muerto.
Si tú quieres preguntarle, Señor, ¿qué está pasando en mi negocio? Tú tienes que ir con Jesucristo, porque Él es la llave, Él es la respuesta a cualquiera de tus preguntas. No tienes que ir con un muerto. A mí me sorprende, verdaderamente me sorprende que aún predicadores, hoy en la actualidad, y estoy hablando de los predicadores sanadores más grandes que vemos en la televisión, ellos mismos han escrito en sus libros, que para poder recibir la unción de la sanidad y los milagros, ellos han consultado a muertos cristianos. Un predicador guatemalteco que es el que está de moda ahorita, que tiene la iglesia más grande de Guatemala, y un predicador norteamericano también, ellos dos aseguran en sus libros, decir, nosotros hemos consultado a, se me fue el nombre de esta mujer, Kathryn Kuhlman, y la unción de aquella sanadora Kathryn Kuhlman, que por cierto cometió adulterio en su época, que vale la pena mencionarlo, porque todo árbol es conocido por sus frutos, ¿sí? Y dice, y hemos ido al sepulcro y la unción de Kathryn Kuhlman ha venido a nuestras vidas y Dios nos ha honrado y ahora podemos hacer lo que hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A estos hombres se les olvida dos cosas. Número uno, se les olvida que la llave es nuestro Señor Jesucristo y que la unción viene de nuestro Señor Jesucristo, no de un muerto o de una muerta. Y número dos, se les olvida que en aquellos días muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. En tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios. Mas yo les diré, no los conozco, hacedores de iniquidad, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Tener un maravilloso don de sanidad no significa nada. Dios sana soberanamente. Y Dios tiene a sus vasos, pero no se le olvide que aún Satanás es un servidor de Dios. Jesucristo es la llave para comunicarnos con el Padre, no un muerto. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más que Él. ¿Usted cree que su difunto podrá saborear un plato de mole? ¿Usted cree que una hora de mariachi hará alegrarse al difunto? ¿Usted cree que un rezo hará sentirse en paz a su difunto? ¿Usted cree que decir descanse en paz asegura que ese difunto está descansando en paz? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nadie tiene acceso al hábitat de los muertos, solo el que tenga la llave. Y esa llave la tiene nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo tengo la llave de la muerte y el Hades. Y el que entra ahí no puede salir. Y el que está afuera no puede entrar hasta que yo lo diga. Ninguno de nosotros moriremos sin que Dios diga, es tiempo de morir. Ninguno de nosotros nacimos sin que Dios haya dicho es tiempo de nacer. Ninguno de nosotros podemos experimentar la escasez hasta que Dios dijo es tiempo de no tener. Y ninguno de nosotros podemos experimentar la prosperidad hasta que Él diga es tiempo de ser prósperos. Porque Él tiene la llave de nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Por supuesto que esto no va de acuerdo con la creencia popular. Entonces, si el ser humano después de que muere no tiene más oportunidad de relacionarse con los vivos, ni en apariciones, ni hablando, ni haciendo ruidos extraños, ni poseyendo a alguna persona, hay dos cosas que suceden cuando una persona muere. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 y después brincamos al versículo 7. Eclesiastés 12, 1 y versículo 7. Repito, si el ser humano después de que muere no tiene más oportunidad de relacionarse con los vivos, ni en apariciones, ni hablando, ni haciendo ruidos extraños, ni poseyendo a alguna persona, hay dos cosas que suceden cuando una persona muere. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículo 7 dice, ¿y el polvo?
vuelve a la tierra, se refiere a nosotros como éramos, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuáles son esas dos cosas que le suceden a una persona cuando muere? Número uno, el polvo vuelve a la tierra como era, nosotros volvemos a la tierra. Y número dos, nuestro espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué a Dios? ¿Lo ve? Entonces no hay almas en pena, no hay espíritus en pena que te abran las llaves. Ese puede ser un espíritu, ese puede ser el mismo Satanás, pero no es el espíritu de un muerto, porque el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Obviamente lo que Salomón acaba de escribir aquí, bueno, es una alusión al relato de la creación que todos conocemos. No necesita buscarlo, pero solo anotarlo en Génesis 2, versículo 7, donde dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y se le dio aliento de vida. Salomón claramente está describiendo el proceso que sufre una persona cuando muere. Está explicando que cuando morimos, sufrimos la desintegración de nuestro cuerpo físico y que el aliento de vida que Dios nos dio vuelve a Él. Eso es lo que sucede cuando morimos. Así que no hay manera de comunicarnos con los muertos, ni cristianos, ni paganos. No hay manera de darles de comer, no hay manera de relacionarnos con ellos de ninguna forma, de ninguna manera. Simplemente es imposible. ¿Por qué? Porque cuando morimos, nuestros cuerpos se van a un destino diferente y quedan totalmente desunidos entre ellos mismos. Ellos quedan imposibilitados absolutamente en alguna forma para poder regresar. Quedaron separados, cada uno fue a un lugar distinto. No pueden seguir manifestándose a los vivos. Cuando un ser humano fallece, Dios recoge su espíritu de su cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Eso es lo que sucede con todos nosotros. Job capítulo 34 versículo 14 es precisamente muy claro a este respecto. Job capítulo 34 verso 14. Si él, refiriéndose a Dios, dice Job, si Dios pusiese sobre el hombre su corazón, ¿y qué? Entonces, ¿Dios puede poner su corazón sobre los hombres, que es su espíritu? Sí, ya lo hizo, por eso estamos vivos. Pero también puede, ¿qué? Siga leyendo. Recoger su espíritu y su aliento. Entonces, cuando nosotros nacemos es, ¿por qué? Porque Dios despierte, sopló, ¿sí? Y cuando morimos, ¿qué hizo Dios? Recogió su espíritu. Versículo 15. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Salmo capítulo 104 versículo 29, por favor. Salmo 104 verso 29. Dice el salmista: escondes tu rostro y la gente se turba. Les quitas el hálito, su soplo, su espíritu, ¿y qué sucede? Dejan de ser y vuelven al polvo. Versículo 30. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Noten el poder que está describiendo David de Dios en su soberanía. David está diciendo que Dios puede quitar el hálito, su espíritu de cualquier persona y va a dejar de ser y todos volvemos al polvo. Pero Él puede volver a enviar su espíritu, su soplo, y puede renovar incluso nuevamente todo el planeta Tierra o cualquier otro planeta. Eso es soberanía de Dios. Por eso es que la Escritura dice: mía es la tierra y ¿qué? Y su plenitud, los mares, las estrellas, bueno, eso es el universo, los ríos, los árboles, los animales, los edificios. Mía es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan, o sea, nosotros. Entonces Dios puede destruir la tierra en un segundo, en un suspiro, y en otro suspiro volvernos a dar vida y hacer lo que hoy vemos. No se nos olvide que dice la Escritura que Él hizo todo lo que vemos con el poder de su palabra. Lo único que formó con sus manos fuimos nosotros. Él tomó polvo y con sus manos nos formó.
y nos dio aliento de vida y fuimos seres vivientes. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan, hermanos? Pero todo lo demás lo hizo solo hablando. Perros, gatos, árboles, ríos, luminarias, sol, luna, estrellas pequeñas, grandes, planetas, nubes, oxígeno, todo lo que existe fue hablando. Pero dijo, un momentito, a ver, este cuate, aunque después se va a rebelar contra mí y son muy mala onda, y muchos se van a desviar por sus propios caminos, pero muchos me van a amar y muchos me van a obedecer y muchos van a creer en mí. Yo los voy a formar con mis manos y les voy a dar mi aliento. Y fuimos seres vivientes. Y dijo Dios, pero momento, cuando yo quiera recojo mi aliento de ustedes. Por eso es que nosotros no podemos consultar a un muerto, porque Dios retiró su aliento de los que hoy están muertos. Nada saben, no oyen, no ven, no degustan, absolutamente nada. Entonces estas dos partes del hombre terminan en dos lugares diferentes y muy apartados el uno del otro. En primer lugar, el cuerpo se disuelve en la tierra de la cual fuimos formados, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio cuando sopló en la nariz de su primera creación, Adán, como lo dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Impresionante, porque lo primero que hace es formarnos de la tierra y nos convertimos en simples muñecos inertes de barro, como los que tal vez usted tenga en su vitrina. Eso éramos. Pero es hasta que nos sopla su aliento de vida que nos convierte en almas vivientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que solo Dios puede controlar y dar vida a lo que Él hace. Solo Dios, nosotros no. Muchos hablamos mal, tenemos un lenguaje equivocado y le decimos a nuestros hijos, ¿se te olvidan que yo te di la vida? Le dice a la mamá, ¿ya se te olvidó que yo te di la vida? ¿Y qué debe responder el hijo? Ay, mami, muchas gracias, te amo. Es más, perdóname, pero quien me dio la vida es Dios. ¿Quién nos dio la vida? ¿Se lo grabaron, señoras? Señores, porque dicen a ella, sí, pero sin mí, pues no hubieras podido. Y la mujer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Todos digan, sin Dios no podemos ser nada, ni nadie, ni hacer nada de nada. Amén, hermanos. Entonces es un grandísimo absurdo pensar que podemos comunicar con los muertos, podernos comunicar con los difuntos. Es un error grandísimo pensar que puede oler las flores que le llevamos, o pensar que puede oír la música que le sonamos, o pensar que puede hablar cuando les hablamos, o oír cuando nosotros les hablamos. Hermanos y amigos, el tiempo para darles flores, el tiempo para llevarlos a comer a su restaurante favorito, el tiempo para hablarles cariñosamente, el tiempo para pedirles perdón por el maltrato que le dieron, el tiempo para pedirle perdón por el engaño que le hicieron, simplemente se terminó cuando ellos murieron. No sirve de nada decirle, perdóname, reconozco que te hice mucho daño, te engañé, estoy tan arrepentido, quisiera tenerte aquí para darte un abrazo y nunca dejarte ir. De nada sirve. El tiempo se terminó. El tiempo se terminó. Y es en ese sentido que si nosotros no podemos comunicarnos con los muertos, mucho menos ellos pueden volver a la tierra en forma de espíritu o en forma de lo que sea. Eso es imposible que suceda. El espíritu, que es quien mueve al hombre, ni ha quedado en pena, ni mucho menos en algún purgatorio. ¿Qué sucedió entonces? Sencillamente volvió a Dios quien lo dio, sea de un cristiano o de un inconverso. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que debemos creer. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Quiero leerles un artículo interesante que hallé en el internet acerca de la doctrina católica romana, que son precisamente ellos quienes fomentan esta tradición del Día de Muertos. Y el artículo se llama ¿Podemos orar por los difuntos? Y dice así la doctrina católica romana: hermanos, queridos hermanos, dicen ellos, les voy a contar un caso que me sucedió hace algún tiempo. Un día se murió un amigo mío que en cuanto a religión no era ni de un lado ni de otro, ni una religión ni otra. Unas veces iba a misa y otras iba al culto de los evangélicos, o sea, nosotros. Cuando murió, los evangélicos lo velaron con muchos cantos y alabanzas, y al día siguiente lo llevaron al cementerio. Como era amigo mío, dice este hombre católico, quise ir al cementerio a orar por él. Una vez allá le pregunté al pastor si me dejaba hacer un rezo y me contestó: el difunto era oveja de nuestro rebaño y nosotros no le rezamos a los muertos porque a estas alturas de nada le sirven las oraciones. Total, dice esta persona, que no me permitieron rezarle y tuve que contentarme con orar en silencio. Esta anécdota, hermanos, nos da pie a preguntarnos: ¿podemos orar por los difuntos? ¿Les sirven nuestras oraciones? ¿Cuál es la doctrina católica y la evangélica al respecto? ¿Qué dice la doctrina católica acerca de esto? Dicen ellos, los católicos reconocemos que la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. También reconocemos lo que la Biblia dice en Corintios, que después de la muerte viene un juicio particular donde cada uno recibe conforme a lo que hizo durante su vida mortal. Eso dicen creer ellos, y es correcto, es bíblico. Ellos dicen, pero también reconocemos, y es doctrina católica, que en el juicio final se destinará a cada persona a una de estas tres opciones: cielo, purgatorio o infierno. Dicen, reconocemos eso. La doctrina católica dice que las personas que en vida hayan aceptado y correspondido al ofrecimiento de salvación que Dios nos hace y se hayan convertido a Él, y que al morir se encuentren libres de todo pecado, se salvan. Yo les pregunto a ustedes, ¿puede alguna persona morir libre de pecado? Por supuesto que no. Todos somos pecadores desde que nacemos, ¿verdad que sí? Y para respaldar ellos su posición, nos citan Mateo capítulo 5, versículo 8, donde ellos aseguran que un muerto, una persona puede morir libre de pecado, y si mueren libres del pecado, van a ir directos al cielo. Pero la pregunta es la misma: ¿puede alguien morir libre de pecado? No, porque todos nacemos con pecado. Y ellos, para respaldar que hay quienes pueden morir libres de pecado, nos citan Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los limpios de corazón, lo cual ellos lo traducen como una persona libre de pecado, porque ellos verán a Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Bueno, parece lógico a nuestra mente, pero aquí hay un error de interpretación muy grande. Cuando Jesús dijo bienaventurados los de limpio corazón, no hablaba de personas que iban a morir libres de pecado, como ellos afirman, sino de personas que no mezclaron su fe con falsas tradiciones ni con falsas doctrinas. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. Esos son los limpios de corazón, los que nunca se contaminaron con tradiciones y falsas formas de religión, y lo vemos en el Salmo capítulo 24, versículo 3. ¿Qué pasa con la doctrina católica romana cuando ellos afirman que una persona puede morir libre de pecado? Que están tergiversando las Sagradas Escrituras, no están interpretando de acuerdo a su contexto escritural, sea inmediato o sea un contexto general. Simplemente han extraído un versículo fuera de su contexto y han hecho toda una doctrina y una tradición a nivel mundial. Pero el Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es decir, ¿quién estará delante de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? Verso 4 da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es el limpio de manos y puro de corazón? Responde: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Lo ve? Esa es una persona limpia de corazón, como lo leímos en el Evangelio de San Mateo.
aquí cuando dice el salmista que quien estará en el lugar santo es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, aquí entran todas las tradiciones y costumbres del mundo vanas, como el Halloween y el Día de los Muertos. La Biblia también declara que no hay ni siquiera uno santo sobre la tierra. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios de su corazón. Y una vez más, esto quiere decir que nadie puede morir libre de pecado. Eso lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Si no hay justo ni aun uno, si no hay quien busque a Dios, si no hay ni siquiera uno, entonces, ¿cómo puede decir la religión mayoritaria o general de nuestro país que hay personas quienes van a morir libres de pecado si Dios dice que no hay ni siquiera uno justo, no hay ni siquiera uno que busque a Dios? Alguien tiene que estar mal, ¿verdad, hermanos? O ellos o Dios. Yo creo que son ellos. Y también nosotros podemos equivocarnos en interpretar algunos pasajes. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esta palabra justo significa no hay ni un recto. También significa no hay ni uno bueno. También significa no hay ni un íntegro. No hay ninguno aprobado. Eso significa el griego. No hay quien entienda, versículo 11. No hay quien busque a Dios. Significa no hay quien indague por sí mismo el conocimiento de Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son nuestras gargantas, con nuestra lengua engañamos. Veneno de áspides hay debajo de nuestros labios. Nuestra boca llena de maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos, y no conocimos camino de paz. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Lo cual significa no hay reverencia por Dios, no hay respeto por Dios. ¿En quiénes? En ni uno solo. Es triste la declaración de Pablo, pero eso es lo que realmente somos en nuestra propia naturaleza. Así que es totalmente inaceptable que algún ser humano se vaya al cielo en un estado libre de pecado al morir. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo entonces le puede decir un humano vivo que por naturaleza es malo y que por naturaleza es pecador y por naturaleza no busca a Dios, a un humano muerto que también por naturaleza fue malo y tampoco buscó a Dios? ¿Cómo pueden comunicarse entonces entre ellos? ¿Lo ven? Es totalmente falso, hermanos. Y Satanás está detrás de todo movimiento falso, engañando a las personas. Luego dice la tradición católica: quienes hayan rechazado el ofrecimiento de salvación que Dios hace a todo mortal, o no se convirtieron mientras su alma estaba en el cuerpo, recibirán lo que ellos eligieron, o el infierno, donde estarán separados de parte de Dios por toda la humanidad. Y finalmente, los que en vida hayan servido al Señor, dicen ellos, pero que al morir no estén aún plenamente purificados de sus pecados o libres del pecado, irán al purgatorio. Allá Dios en su misericordia infinita purificará sus almas, y una vez limpios podrán entrar al cielo. ¿Qué acontece entonces con los que mueren según la tradición católica? Que los que mueren en gracia de Dios, ellos dicen, se salvan, van directamente al cielo. Los que rechazan a Dios como creador y a Jesús como Salvador durante esta vida, mueren en pecado mortal y se condenan. Pero ¿qué ocurre con los que mueren en pecado venial? Y un pecado venial para la doctrina católica es un pecado minúsculo o menor. Dice ellos, ¿qué ocurre con los que mueren en pecado menor o que no han pagado plenamente por sus pecados? Dicen ellos, ahí está la diferencia entre católicos y evangélicos. Los católicos creemos en el purgatorio según nuestra fe católica, y el purgatorio es el lugar donde por medio de Cristo, fíjense, le atribuyen a Cristo la actividad del purgatorio.
Dicen, el purgatorio es el lugar donde por medio de Cristo se purifican las almas de los que han muerto en gracia de Dios, pero que aún no han pagado plenamente por sus pecados. ¿Puede un ser humano pagar por sus pecados? ¿Quién es el único que paga por los pecados del pecador? Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Pero ellos dicen que en Cristo nosotros podemos pagar nuestros pecados. Ellos dicen, el purgatorio no es un estado definitivo, sino temporal, y van allá solo aquellos que al morir no están plenamente purificados de las impurezas del pecado. Solo por mencionar algunas obras que tienen concedida indulgencia y que si las llevas a cabo en vida puedes purificarte cuando estés muerto y pueden llevarte al cielo, son por ejemplo el rezo del rosario. Si tú rezas el rosario, tú puedes ser salvo. La Vía Crucis, la visita al Santísimo Papa durante por lo menos media hora, la lectura de la Sagrada Escritura durante media hora. No, pues está todo dar, ¿verdad? Los ayunos al menos de 3 días. Recibir con devoción la bendición del Papa cuando lo está haciendo para todo el mundo, aunque sea por radio o televisión. Visitar el cementerio orando por los difuntos del 1 al 8 de noviembre. Esta indulgencia solo es aplicable a los difuntos. Asistir a la adoración de la cruz y el Viernes Santo también te salva. La oración a Jesús crucificado los viernes de Cuaresma. El acto de rezado públicamente en la fiesta del Sagrado Corazón. El Te Deum, que consiste en un rezado solemnemente el último día del año. Y el Veni Creator, que consiste en un rezado solemnemente el 1 de enero. Por mencionar solamente algunos, como que medio los reconocemos. Estas son solo algunas de las obras indulgentes que te pueden purificar aún estando muerto. E incluso si estás en el infierno, y sacarte de ahí y llevarte al cielo, según la fe católica. Ahora bien, dicen ellos, según los evangélicos no hay purgatorio porque no figura en la Biblia. Dice, según ellos, ¿es correcto lo que ellos dicen? A ver, no me está oyendo. Dicen los católicos, según los evangélicos no hay purgatorio porque no figura en la Biblia. ¿Es correcto? Es correcto. Hermanos, ¿debemos los creyentes creer y practicar tradiciones aunque no estén en la Biblia? ¿O solamente debemos creer y obedecer lo que la Biblia dice? Bueno, la respuesta de cada hijo de Dios debe ser que solo creemos y obedecemos a lo que está escrito en la Biblia. Lo demás lo desechamos. ¿Por qué? Por lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura, y solamente la Escritura, y nada más que la Escritura, es inspirada por Dios, y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso desechamos lo otro. Pero también lo desechamos por lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, noten, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué es lo único que le da esperanza al ser humano? La consolación de las Escrituras. No hay otra cosa. No nos puede consolar. No podemos sentirnos consolados con alguna indulgencia la cual nos lleve a Dios, porque eso es fácil. Cualquier hombre puede hacer cualquier cosa y creer, y hacerlo creer que irá al cielo. Pero la Biblia dice lo contrario. La única obra que nos lleva al cielo es la obra de Cristo. ¿Sí? Y aunque vayas y le pidas perdón a tu difuntito que le hiciste la vida de cuadros, de nada sirve, y además de eso, le vas a tener que dar cuentas a Dios.
Hermanos, la esperanza de los hijos de Dios solo puede provenir de lo que está escrito en la Biblia, no de alguna indulgencia inventada por la tradición. Dicen los católicos, para nosotros los católicos sí hay purgatorio, y en cuanto a su duración, podemos decir que después que venga Jesús por segunda vez y se ponga fin a la historia de la humanidad, el purgatorio dejará de existir y solo habrá cielo e infierno. Pero no dan cita bíblica, es otra de sus tradiciones fuera de las Escrituras. Por consiguiente, dicen ellos, según nuestra fe católica, fíjense, no según la Biblia, sino según nuestra fe católica, se pueden ofrecer oraciones, sacrificios y misas por los muertos para que sus almas sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria, a gozar de la presencia de Dios. Los evangélicos, dicen ellos, insisten en que la palabra purgatorio es una pura invención de los católicos y que ni siquiera este nombre se halla en la Biblia. ¿Es correcto o no? Es correcto. En definitiva, dice la tradición católica, el porqué de esta diferencia es muy sencillo, dicen. Ellos solo admiten la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ellos dicen, ellos solo admiten la Biblia. En cambio, nosotros los católicos, la Biblia no es la única fuente de revelación. La Biblia no es la única fuente de revelación. Nosotros tenemos la Biblia y la tradición. Pero veamos lo que la Biblia dice acerca de las tradiciones. O veamos lo que la Biblia responde a esta afirmación en Marcos capítulo 7, versículo 7. Jesús responde a esta declaración temeraria, humana. Marcos capítulo 7, verso 7, ellos dicen, nosotros no solamente, la Biblia no es la única fuente de revelación, nosotros tenemos la Biblia y la tradición. Y Jesús dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ellos dicen, nosotros tenemos la Biblia, pero también nuestra tradición. ¿Y qué responde Dios, Jesús? Ustedes invalidan el mandamiento por guardar sus tradiciones. Hermanos, en el Antiguo Testamento la frase en vano me honran tiene un sentido impactante. Su sentido es dar mal uso en el nombre de Dios. En vano me honran significa dar mal uso en el nombre de Dios. Jesús está diciendo entonces que toda tradición doctrinal que se haga en el nombre de Dios sin estar debidamente amparada por las Escrituras es vana. Y la palabra vana significa tres cosas: engañosa, arrogante y vacía. Toda doctrina, escuche, toda tradición doctrinal que se haga en el nombre de Dios sin estar debidamente amparada por las Escrituras es vana, engañosa, arrogante y vacía. Y precisamente la tradición de llevarle de comer a los muertos y tocarles música y llevarles flores y rezarles, etcétera, 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 escuche bien, es tratar de honrar a Dios en vano. Es un engaño más de la religión. Es en vano, es arrogante y es vacía. Escuche lo que la tradición católica romana afirma. Dicen ellos, si una verdad se ha creído sostenidamente desde Jesucristo hasta nuestros días, es fundamento de fe, ya que el pueblo en su totalidad no puede equivocarse. Wow. O sea que si todos creen en algo, simplemente es doctrina de fe, porque la mayoría gana. Qué increíble, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Hermano, es que el gobierno de la iglesia no es democrático.
No es lo que el pastor diga, o el cura, o el papa, o el apóstol ungidísimo. Es lo que la Biblia dice. No hay democracia, aquí hay teocracia. Dios manda, Dios dice, y nosotros nos regimos por lo que Él dice. Denle un aplauso a nuestro Rey, hermanos. Bien, por lo tanto, dice, si la mayoría cree, se convierte en un fundamento de fe. Además, agregan, dicen, es el mismo caso de la asunción de la Virgen a los cielos, que si bien no está en la Biblia, dicen ellos, la tradición cristiana la ha creído y celebrado desde los primeros tiempos, por lo que se convierte también en un fundamento de fe, aunque no está en la Biblia. Más a detalle, ¿qué dice la Biblia acerca del Día de Muertos? Hermanos, de hecho, en estas fechas la gente ya hizo sus preparativos para celebrar el Día de los Muertos durante los días 1 y 2 del mes de noviembre. En esos días hacen sus altares adornados con flores, les ponen frutas, atole, mole, tortillas, guisados, refrescos y todo lo que en vida les gustaba a los ahora difuntos. Esta tradición, al igual que la del Halloween, son de origen pagano, es decir, extrabíblicas, las cuales han sido introducidas a través de la mentira y como tales son consideradas con el nombre de tradiciones. Una tradición es una costumbre transmitida de generación en generación. Y el Día de Muertos y el Halloween es simplemente eso. ¿Qué es? Es una tradición, es una costumbre transmitida de generación en generación. Hacer creer que los muertos hayan sido buenos o malos, siguen teniendo una conciencia y sentimientos propios por el cual pueden sentir el dolor de las llamas del fuego del infierno, o el gozo de la gloria del cielo, o el tormento del purgatorio, y que por eso tienen nociones de todo lo que pasa en el planeta Tierra, son solo algunas enseñanzas fundamentales del espiritismo, catolicismo y otras sectas más. Su origen está ahí. Esta tradición pagana del Día de los Muertos también hace creer a los vivos que los espíritus de los muertos están conscientes y por eso pueden venir a la hora que los invoquen. Ahora hacen creer que los muertos están en la gloria, estando en la gloria, en el cielo o en el infierno, Dios les puede dar vacaciones para venir a gozarse con los vivos. De verdad, no fue una broma. Estas tradiciones entre la católica y los que mencioné, el espiritismo, creen eso, que Dios les da vacaciones a los muertos el 1 y 2 de noviembre para venir a pasear entre los vivos. Hermanos, esto no solo es una herejía, para toda mente humana con sentido común es claramente ridículo. Ridículo. Esto es lo que sostiene la tradición, especialmente la católica romana, pero también muchas otras sectas que están relacionadas con el paganismo y el ocultismo, como el hinduismo, budismo, satanismo y otras muchas más, sostienen la misma creencia. Veamos algunos textos de la Biblia que hablan sobre el estado de los muertos. Por ejemplo, Hebreos 9:27, que dice así, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, todos digan, está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios. Vamos a abrir un poquito las puertas de allá atrás. ¿Tienen calor? ¿Sí? Y las ventanas, gracias, hermanos. ¿Sí? Ok, antes de que caiga el primero, ¿verdad? Se me bajó la presión, pastor, dice. Muy bien. Y de la manera que está establecido, digamos, está establecido. ¿Para quién está establecido? ¿Cuántos hombres hay aquí, seres humanos? ¿Qué está establecido para nosotros? Que muramos. ¿Cuántas veces? No somos como los gatos con 7 vidas, que muramos una sola vez y después de esto el juicio. La palabra está establecido, la frase está establecido significa anulación, absolución y abolición. Esta es una regla general para la humanidad. Fíjense bien, ¿qué significa? Que no hay anulación, no hay absolución y no hay excepción. Todos los hombres deben morir una sola vez y después de esto, el juicio. Para todos. Amén.
Lo que podemos observar entonces en los versículos es que los seres humanos somos pecadores por naturaleza y por lo tanto destinados a morir una sola vez. De manera que el morir una y otra vez no solo contradice a la Escritura, sino que niega la verdadera humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún Jesucristo fue hombre y solamente podía morir una sola vez. Porque está establecido para el hombre que muera una sola vez. ¿Y él como hombre murió cuántas veces? Así que este texto refuta claramente la tradición de que los muertos pueden visitar a los vivos. Y luego de morir, ¿a dónde va el hombre? Ya vimos que no pueden operar en la dimensión de los vivos, ni siquiera visitarlos. Y de acuerdo a la orden de Dios, ¿a dónde irán entonces? Leamos Génesis 3:19, o yo se los leo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando morimos, ¿a dónde vamos? Al polvo. Esta expresión es clara: el que muere vuelve al polvo. No dice que va a algún purgatorio o que su alma viaja en pena, o peor aún, que puede venir con los vivos a visitarlos. Observe que es Dios mismo quien está declarando que cuando el ser humano muere, vuelve al polvo de donde fue tomado. Además, versículos atrás, Dios sentencia a Adán y a Eva por haber desobedecido a Dios. ¿En qué lo desobedecieron, hermanos? ¿Fue solo con haber comido del fruto prohibido? ¿Fue solo que la mujer le dio a su marido de comer y lo hizo pecar también? No fue solamente esa su desobediencia. Su gran pecado fue su ambición de querer llegar a ser como Dios. Si lo comes, le dijo la serpiente, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese fue su gran pecado. Así que cuando Dios les dice que van a morir, la sentencia es: nunca serás como yo, irás al polvo de donde fuiste tomado. Para aquellos que se sienten dioses y por aquella falsa doctrina que hoy se está predicando aún en las iglesias cristianas: dioses sois. Tengan mucho cuidado. Volvemos al polvo, y eso es precisamente lo que la tradición del Día de Muertos comunica. No hay muerte definitiva, hay opción de ir al cielo mediante indulgencias, y hay espíritu merodeando a los vivos, etc. ¿Y qué es todo esto? Es un intento más de otorgarle vida a un muerto que hace más de 4,000 años ya fue sentenciado por Dios a ir de regreso al polvo. Simplemente la tradición no puede atribuirle al hombre nada que Dios no tenga ya establecido en su voluntad. Y entonces, si no podemos o no pueden los muertos regresar, ¿en qué estado se encuentran realmente los muertos ahorita? Muertos, dice. Eclesiastés 9:5, ya lo leímos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Oiga esto, alguien dijo esto: la vida, fíjense, la vida en su peor forma es preferible a la muerte. ¿Están de acuerdo? ¿O preferían estar muertos? No, dice, la vida en su peor forma es preferible a la muerte, porque en la muerte el ser no es consciente de nada. Toda sensación y emoción deja de existir. Quedó olvidado a quien amaron, quedó olvidado su odio, su envidia, todo, y no tienen parte alguna en este mundo. Simplemente se acabó todo para ellos. En nuestro país se ha establecido el Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre, como si ellos lo supieran. Pero ellos, ¿qué dijo el predicador? No saben nada. Como si ellos pudiesen salir de sus tumbas cuando ellos lo quieran o los sacerdotes se los ordenen, o como si ellos pudiesen ser consultados a través de una especie de poder que en vida nunca tuvieron. Esto es un absurdo, pero además es todo lo contrario a lo que declara la Escritura en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10.
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Significa repugnancia, asquerosidad e idolatría a Jehová tu Dios. Dice Jehová para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Verso 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Históricamente, hermanos, ya estoy por terminar. Históricamente, ¿qué significado tenía consultar a los muertos? Esto es una rama de la hechicería y del encantamiento que no solo era prohibida por Dios, sino era una gran abominación. Abominación es la palabra griega toeva, que significa asquerosa idolatría. Eso significa abominación. Así que el consultar a los muertos no solo era un pecado de idolatría, sino que rebasó la barrera del paganismo y Dios lo calificó como una asquerosidad. Así que cuando el mundo celebra a sus muertos, les pone veladoras, les hace rezos, les lleva de comer, les pone su música y hasta platica con ellos desde el otro lado del sepulcro, escuchen bien, el enojo de Dios es a tales niveles que declara el Señor y dice: cualquiera que hace estas cosas, Jehová tu Dios lo echa. Hermanos y amigos, es imposible que Dios acepte este paganismo como una simple e inofensiva tradición. Para Dios es un pecado capital, y el versículo que acabamos de leer nos dice lo que espera de nosotros: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y perfecto significa irreprensible, es decir, no te quiero reprender y condenar al infierno por esta tradición. Esto es en cuanto a la tradición del Día de Muertos, pero al respecto la Biblia dice algo que sí tiene sustento escritural y que por supuesto tendrá cumplimiento. El apóstol Juan dice que los muertos, aún estando muertos, podrán escuchar una voz. ¿Cuál es esa voz? La del Señor Jesucristo. ¿Y para qué vamos a oír esa voz? ¿Sabe para qué? Para dar cuenta de todas nuestras obras delante de su presencia. Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Hacer lo bueno significa creer en el Hijo, porque nuestra salvación nunca va a ser por hacer cosas buenas. Hacer lo bueno significa creer en el Hijo, mientras que hacer lo malo significa rechazar al Hijo. En esencia, hermanos, las obras de las que daremos cuenta, a las que Juan se refiere, son las evidencias de un hijo de Dios o de un incrédulo. Así que cuando los muertos se levanten del sepulcro para rendir cuentas a Dios, será más bien para recibir su recompensa por su fidelidad a la fe bíblica, o para recibir condenación por haber practicado traiciones que Dios no había autorizado. Para eso será. Pregunta: ¿Dios condenará a toda la gente que practicó esta tradición a los muertos? Sí. Dios nunca va a condenar a alguien de algo que Él no le haya advertido previamente. Y precisamente las Escrituras ya advertían sobre esto en Deuteronomio 18:9 al 12. Finalmente, el paganismo, la idolatría y cualquier tradición que esté fuera de la Biblia es abominación para Dios y será castigada severamente. Literalmente, va a caer juicio de Dios sobre ellos. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Noten lo que Dios nos está hablando a través de Juan: salid de ella, pueblo mío, salid. Lo que Juan está escribiendo aquí, y con eso termino, es que Dios nos está haciendo un llamado a sus hijos
para que nos desenredemos de las trampas mortales de este sistema maligno, como es la tradición del Día de los Muertos. El mensaje que Juan nos está escribiendo consiste básicamente en abandonar todo sistema de tradiciones que agredan su voluntad escritural. ¿Antes de qué? Antes de que el propio sistema sea destruido y sea demasiado tarde para nosotros. Es decir, no tenemos que esperar que Dios destruya el sistema de las tradiciones para que estemos libres de caer en esas tradiciones. Dios espera que nosotros salgamos de ese sistema antes de que el sistema en sí sea destruido y nosotros juntamente con el sistema. Primera de Juan 2:15, termino leyendo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo o sus tradiciones. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa, las tradiciones pasan y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, dígalo fuerte, permanece para siempre. ¿Verdad? No el que crea en esas tradiciones, no en el que las practique, no en el que ponga su fe en ellas, aunque quiera pensar que es una fe sincera, sino el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que desechemos, en particular, la tradición del Halloween y del Día de los Muertos. Si le ponen a tu hijo a hacer una calavera o un fantasma o una calabaza, simplemente no la dibujamos y no la presentamos y no participamos, porque es una tradición que violenta los principios de las Sagradas Escrituras. Si a tu hijo el 10 de mayo le dicen, le tocó a tu hijo traer las flores y hacer un dibujo, participamos, porque no es una tradición que ataque o que violente los principios de Dios. Si es la tradición del 10 de mayo, si es la tradición del Día de los Padres, podemos participar, porque son tradiciones sanas, como una tradición de hacer una reunión a las 10 de la mañana, hacer una tradición de otro culto el miércoles de oración. Se han convertido en tradiciones que no violentan los principios de Dios, ¿sí? Pero la tradición del Día de Muertos y de Halloween violenta los principios de Dios y es paganismo, una asquerosa idolatría, según la definición, ¿sí? Entonces ya sabe qué hacer con sus pequeños. Y si quiere más orientación, oración, puede pasar con el diácono Jesús Zavala, con Josué Guerra, para que les expliquen, con Sami también, para que les amplíen las dudas. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta tarde. Es una enorme bendición para nosotros poder escuchar a un Dios vivo, porque tú eres un Dios vivo y no de muertos. El mundo, Señor, está muerto en sus tradiciones, pero nosotros, los que te hemos conocido a ti, ahora estamos vivos por la vida que Cristo nos dio con su muerte en la cruz. Y no hay mayor grandeza y privilegio para nosotros creer en un Dios vivo. Nuestros amados familiares que ya murieron o amigos ahora están en el olvido, nada saben, no nos pueden oír, no pueden hablar con nosotros, no nos pueden visitar, simplemente porque está establecido por ti en tu palabra que el hombre muera una sola vez y que su ser quede desintegrado. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma va a otro lugar, y de esa manera es imposible para un muerto que pueda comunicarse o viajar entre los vivos. Ahora entendemos que simplemente si alguien ha dicho tener una experiencia con un muerto, no la ha tenido en realidad, sino que Satanás lo ha engañado, porque Satanás está detrás de todo sistema de mentira, engañando a través de esa forma y de muchas otras más. Pero conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y nosotros la hemos conocido respecto a este tema, y no iremos al sepulcro, no iremos al panteón,
No visitaremos a nuestros familiares aunque los hayamos amado mucho, porque ellos no nos pueden oír ni pueden hablar con nosotros. Las atenciones que querramos tener el día de hoy no sirven para nada, al contrario, se convertirían en paganismo y violación a tus sagrados y santísimos mandamientos, lo cual sería peor para nosotros, ponernos contra ti y contender contigo, el Dios de vivos y no de muertos. El tiempo para ellos se acabó y su memoria ha quedado en el olvido. Pero hoy nuestro deber de los vivos es relacionarnos correctamente con los vivos, con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra familia, con los seres queridos, con toda aquella gente que has puesto a nuestro alrededor. Señor, perdónanos nuestros tiempos de ignorancia. Perdónanos porque lo llegamos a hacer, lo llegamos a practicar. Perdona a aquellos que tenían pensado y planeado ir este próximo 1 y 2 de noviembre al Panteón. Señor, gracias porque ahora la luz del Evangelio alumbra en tus hijos y no formamos parte de esa tradición, ni tampoco de la tradición del Halloween. Señor, no participaremos en nuestras escuelas, ni en la colonia, ni haremos algo que a ti te moleste. Nuestro compromiso es contigo, nuestra devoción es contigo, nuestra fe es dirigida a ti, nuestra lealtad es a ti, Señor, y todo lo que hacemos lo haremos para agradarte a ti. Siga orando. Si hay alguna persona que quiera venir a Cristo, por primera, segunda o tercera vez quiera rendir su vida a Cristo y quiera hacer una oración y decirle: Señor, perdóname, yo no sabía esto, pero no lo sabía porque no te conocía y ahora te quiero conocer. Y ahora entiendo que tú me quieres, más bien tú quieres tratar conmigo para que yo no esté tratando con los muertos, para que no sea engañado por Satanás. Y si tú quieres que Dios te dé la oportunidad de la salvación y la vida eterna y comenzar a apartarte de tradiciones que violentan, que atacan la santidad de Dios, yo te quiero invitar a que te pongas de pie ahí en tu lugar, que vengas al frente y me permitas hacer una oración por ti. Una oración breve, sencilla, pero que si la haces de todo tu corazón, Dios te escuchará y perdonará este pecado. Si hay alguien más, salga de su lugar ahora mismo y venga al frente y queremos orar por cada uno de ustedes. Rápidamente. Si no hay nadie, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Oremos todos. Señor, gracias por esta palabra de este día. Te pedimos que quede guardada en nuestros corazones y que podamos ser de bendición y edificación para nuestra familia que aún está engañada en esta traición y en esta creencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y decimos todos, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a su palabra. Amén. Antes de retirarnos, hermanos, recuerde que estamos...